Hay momentos en la vida en los que sentimos que, por mucho que corramos, algo nos falta. Tenemos trabajo, afectos, logros, y aún así, en lo profundo, se enciende una pregunta que no logramos acallar. ¿Esto es todo? En ese silencio incómodo aparece una voz distinta. A veces es apenas un susurro, una corazonada, un sueño que se repite o un presentimiento que nos hace dudar del camino trazado. Esa voz es nuestra intuición, el lenguaje del alma que, pacientemente, espera ser escuchado. El problema es que casi nunca le damos espacio. Hemos aprendido a priorizar lo racional, lo comprobable, lo que tiene sentido. Pero la vida no se sostiene solo con lógica. Necesita misterio, escucha y la valentía de seguir lo que sentimos verdadero aunque nadie más lo entienda. Este libro es una invitación a regresar a ti mismo, a reconocer la brújula interna que siempre estuvo ahí. No se trata de magia ni de fórmulas rápidas, sino de un viaje de honestidad y confianza. Un viaje en el que aprenderás a distinguir la voz del miedo de la voz de tu alma, a cultivar momentos de claridad y a tomar decisiones que se sientan alineadas con quien realmente eres. A medida que avances por estas páginas, descubrirás que escuchar tu intuición no es un lujo reservado para unos pocos, sino un derecho natural. Y que al abrirte a esa guía, la vida deja de ser una lucha para convertirse en un fluir hacia la plenitud. Estás a punto de emprender un viaje sin retorno, no hacia otro lugar, sino hacia el corazón mismo de tu existencia. Tu alma ya lo sabe, ha llegado el momento de escucharla. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El llamado interior. Todos en algún momento de la vida sentimos un tirón sutil, una sensación de que algo más nos espera más allá de lo que vemos y tocamos. Una inquietud silenciosa que no se puede explicar con palabras ni justificar con razones lógicas. Una voz interna que nos recuerda que somos más que los roles que desempeñamos, que las tareas que completamos y que las expectativas que los demás tienen de nosotros. Esa voz es el llamado interior, la primera señal de que nuestra alma desea ser escuchada y reconocida. El llamado interior no siempre llega con claridad ni de forma espectacular. A veces es apenas un murmullo en la mañana antes de levantarse, un pensamiento fugaz que nos cuestiona si realmente estamos viviendo nuestra vida o simplemente repitiendo patrones heredados o impuestos. Otras veces se manifiesta a través de emociones intensas, un vacío que no puede llenarse con cosas materiales, logros externos o la aprobación de otros. Y cuando se ignora, suele intensificarse hasta convertirse en insatisfacción, ansiedad o un profundo sentido de desconexión. Porque el alma, al igual que cualquier ser vivo, necesita expresarse, necesita moverse hacia lo que le da sentido, y no puede hacerlo si permanecemos distraídos por la rutina y el ruido mental. Escuchar el llamado interior implica, antes que nada, detenerse, aunque el mundo siga corriendo, aunque las obligaciones nos empujen a avanzar sin pausa, implica aprender a crear un espacio de quietud, aunque sea breve, para reconocer que existe algo más grande que los problemas inmediatos, algo que trasciende los éxitos y fracasos y que tiene que ver con la plenitud y la autenticidad. El llamado interior no siempre se parece a lo que imaginamos. A veces no es un camino claro hacia la fama, la riqueza o el reconocimiento, sino pequeñas decisiones cotidianas que, alineadas con nuestro verdadero ser, nos llevan a vivir de manera más coherente, más libre y más satisfactoria. Puede aparecer en forma de curiosidad intensa por aprender algo nuevo, una necesidad de cambiar de entorno, un deseo de ayudar o conectar con otros de manera más profunda, o incluso a través de sueños repetitivos que parecen hablar en un lenguaje simbólico que nuestra mente racional no entiende de inmediato. Cada uno de estos indicios es una invitación a prestar atención, a preguntarnos qué nos hace sentir vivos, qué nos genera entusiasmo auténtico y qué nos hace sentir que el tiempo se dilata y que cada momento cobra un significado especial.
El llamado interior también nos confronta con nuestras resistencias, porque reconocerlo implica aceptar que quizá no estamos viviendo de acuerdo con nuestra esencia, y eso provoca miedo, duda y culpa, emociones que surgen porque la mente teme lo desconocido, teme perder seguridad, teme enfrentar lo que significa ser totalmente responsable de nuestra vida, sin excusas ni máscaras. Pero aún así, ignorar este llamado tiene un precio mayor. Nos deja atrapados en un ciclo de insatisfacción y desconexión que, tarde o temprano, nos obliga a replantearnos la vida, a buscar respuestas que siempre estuvieron dentro de nosotros, y es allí donde la decisión de escuchar se convierte en un acto de valentía. Escuchar el llamado interior es aprender a distinguir la voz del alma de los ruidos externos, entender que no todo lo que sentimos o pensamos proviene de nuestro ser más profundo, que la mente puede confundir ansiedad con intuición, deseos con necesidades, y que el verdadero llamado se siente como una especie de claridad silenciosa, como una certeza tranquila, que persiste incluso cuando las circunstancias son difíciles, como una guía que no impone, sino que propone, que orienta sin obligar. Este capítulo es la invitación a reconocer esa voz, a observar los momentos en los que sentimos incomodidad, curiosidad o emoción intensa, a notar las corazonadas que aparecen en decisiones cotidianas y a empezar a confiar en que nuestra intuición, nuestra conexión con el alma, tiene algo valioso que decirnos, porque la plenitud no se encuentra siguiendo rutas externas, sino descubriendo nuestro propio mapa interno, aquel que ya existe dentro de nosotros y que nos espera para ser explorado. El llamado interior no requiere perfección ni condiciones especiales, no importa si llevamos una vida caótica, si creemos que no tenemos tiempo, ni experiencia, ni sabiduría suficiente. El alma habla incluso en medio del ruido, incluso cuando estamos perdidos, y mientras más aprendemos a escuchar, más fácil se vuelve reconocer sus señales, más claro se hace el camino y más auténtica se vuelve nuestra vida. Y aunque al principio pueda generar miedo, dudas o resistencia, cada pequeño acto de atención y de alineación con este llamado nos acerca a una existencia más plena, más consciente y más satisfactoria, porque al final, escuchar el llamado interior es recordar quiénes somos realmente, más allá de las etiquetas, expectativas y distracciones, y es dar el primer paso en un viaje que transformará no solo la forma en que vivimos, sino la manera en que sentimos, amamos y nos conectamos con todo lo que nos rodea, porque al atender a esa voz, abrimos la puerta a la vida que nuestra alma siempre quiso experimentar, y descubrimos que vivir en plenitud no es un objetivo distante, sino la consecuencia natural de habernos atrevido a escuchar y seguir nuestro propio llamado. Capítulo 2. Silencio y escucha. En un mundo que nunca se detiene, donde el ruido externo y el ruido interno compiten por nuestra atención, aprender a crear silencio se convierte en un acto revolucionario, un gesto de amor hacia uno mismo y hacia la vida, porque solo en el silencio se puede escuchar verdaderamente la voz de la intuición, esa voz que nos guía desde un lugar profundo y auténtico, más allá de los pensamientos, las dudas y los miedos que nos acompañan a diario. El silencio no significa simplemente ausencia de sonido, significa presencia plena, apertura, disposición a recibir sin filtrar ni juzgar. Significa detener el flujo constante de exigencias y expectativas que nos impone la sociedad y la mente propia, y permitir que surja un espacio interno donde lo esencial puede manifestarse. Muchas veces pensamos que necesitamos acciones externas, cambios radicales, viajes o experiencias extraordinarias para reconectarnos con nosotros mismos, pero la verdad es que todo comienza en la quietud, en esos instantes en los que nos permitimos estar sin hacer nada, observar sin intervenir, escuchar sin intentar entender de inmediato. Es en esos momentos cuando el alma habla, cuando la intuición se revela en pequeñas señales que pueden parecer insignificantes, pero que contienen la claridad necesaria para orientarnos en la vida. Señales que pueden manifestarse como un sentimiento repentino de certeza, una idea que surge inesperadamente, un recuerdo que ilumina una decisión, o incluso una sensación física que nos indica hacia dónde movernos.
Aprender a escuchar requiere paciencia, porque la intuición nunca grita ni impone, llega de manera sutil y constante, como un río silencioso que fluye bajo la superficie. Y si estamos demasiado distraídos, demasiado apresurados o demasiado aturdidos por el ruido de la mente, simplemente no la percibiremos, y entonces continuaremos tomando decisiones basadas en miedo, hábito o condicionamientos ajenos, sin darnos cuenta de que hay un mapa interno que siempre estuvo disponible para nosotros. El proceso de silencio y escucha también nos confronta con nuestra resistencia, porque al reducir el ruido externo nos enfrentamos al ruido interno, pensamientos que critican, emociones que duelen, recuerdos que generan incomodidad. Y es precisamente allí, en esa confrontación, donde se produce la transformación. Si logramos sostenernos en el silencio sin reaccionar automáticamente, sin intentar escapar o negar lo que emerge, descubrimos que incluso el miedo y la ansiedad tienen un propósito. Nos indican áreas de la vida donde no estamos alineados con nuestra verdad, nos muestran las capas de condicionamiento y hábitos que hemos acumulado, y nos invitan a observarlas con compasión, sin juzgarnos, sin apresurarnos a cambiarlas, solo reconociéndolas como parte del proceso de autoconocimiento. Escuchar en silencio también nos enseña a distinguir entre la voz de la mente y la voz del alma, porque la mente tiende a analizar, a controlar, a prever y a temer, mientras que el alma sabe, confía, fluye y guía con suavidad. La mente quiere respuestas inmediatas, garantías de éxito, seguridades que casi nunca existen en la vida, mientras que el alma susurra caminos que pueden parecer inciertos, pero que conducen a un bienestar profundo, a una plenitud que no depende de circunstancias externas, sino de la coherencia interna, del alineamiento entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Practicar el silencio implica también cultivar la observación, prestar atención a los patrones de pensamiento, a las emociones que surgen, a las sensaciones físicas que nos recorren y aprender a recibirlas sin reaccionar de manera automática. En este espacio de observación silenciosa, descubrimos que muchas de nuestras decisiones pasadas se tomaron desde la prisa, la obligación o la necesidad de complacer a otros, y que al tomar conciencia de esto, podemos empezar a elegir desde un lugar más auténtico. El silencio, además, nos conecta con la profundidad de la vida, con el misterio que existe más allá de lo visible y tangible. En él, los problemas pierden peso, las preocupaciones se clarifican y la mente empieza a percibir conexiones que antes estaban ocultas. En el silencio, se descubren respuestas que no podrían surgir en la actividad constante, en la dispersión, en el ruido interminable de estímulos que nos alejan de nosotros mismos, porque la intuición habla un lenguaje que requiere calma para ser comprendido, que se siente más que se piensa, que se percibe más que se analiza. El silencio también nos enseña la paciencia radical, esa capacidad de esperar sin desesperar, de confiar en los tiempos de la vida, de comprender que la claridad no siempre llega al instante, que la intuición necesita madurar y que el alma nos guía paso a paso, no de golpe, y que cada pausa, cada momento de quietud tiene un valor inmenso en el proceso de reconexión. Crear silencio no significa aislarse del mundo, sino integrarse con él desde un lugar más profundo, más consciente, más centrado. Significa aprender a escuchar incluso en medio de la actividad diaria, encontrar espacios breves de introspección entre las tareas, entre las conversaciones, entre los estímulos constantes, y hacer del silencio un hábito que nutra nuestro crecimiento interior. Al aprender a escuchar en silencio, también descubrimos que nuestra intuición se manifiesta de maneras inesperadas, un impulso repentino a tomar un camino diferente, una persona que llega a nuestra vida en el momento justo, un proyecto que surge desde la pasión, y todas estas señales, que podrían parecer coincidencias, son en realidad frutos de la atención consciente, de nuestra capacidad de abrirnos al flujo de la vida sin interferencias, de sintonizar con nuestra esencia. Por último, el silencio y la escucha nos enseñan a vivir con mayor presencia, a habitar cada momento con plena conciencia, a reconocer la riqueza de lo que ocurre aquí y ahora. Porque cuando escuchamos de verdad, comprendemos que la vida no es una serie de metas futuras, ni un cúmulo de recuerdos pasados, sino un presente continuo en el que cada instante contiene la posibilidad de descubrir, aprender, sentir y actuar desde la autenticidad.
Este capítulo es entonces un recordatorio de que el primer paso para escuchar la intuición no requiere técnicas complicadas ni condiciones especiales, sino simplemente detenerse, respirar, observar y escuchar, abrir el corazón y la mente, permitir que el silencio nos transforme y confiar en que cada momento de atención consciente nos acerca a la vida plena que nuestra alma siempre ha querido experimentar, porque al final, escuchar es un acto de amor hacia nosotros mismos, hacia nuestra esencia, hacia nuestra existencia, y es el cimiento sobre el cual se construye la conexión profunda con la intuición, y a través de ella, con la plenitud verdadera. Capítulo 3. Lenguajes del alma. El alma se comunica de maneras que trascienden las palabras, las explicaciones lógicas y los razonamientos habituales, porque su lenguaje es sutil, simbólico y muchas veces invisible a los ojos. Y comprender estos lenguajes del alma implica abrirse a experiencias internas, a percepciones que no siempre encajan en lo que consideramos real o normal, pero que contienen mensajes esenciales para vivir con autenticidad y plenitud. El alma habla a través de corazonadas, esos impulsos inesperados que nos orientan hacia decisiones correctas incluso cuando la mente duda, incluso cuando el miedo intenta sabotearnos, corazonadas que muchas veces desestimamos por considerarlas irracionales, pero que son en realidad señales precisas de nuestra intuición, la brújula que nos guía hacia nuestro bienestar más profundo. También nos habla a través de los sueños, que son como puentes entre lo consciente y lo inconsciente, espacios donde el alma puede expresar deseos, miedos, advertencias o aprendizajes que en la vigilia permanecen ocultos. Y aprender a interpretar los símbolos que aparecen en ellos requiere paciencia, reflexión y una disposición a mirar más allá de lo literal. Porque cada imagen, cada emoción, cada escena que emerge en el sueño contiene información valiosa sobre nuestro estado interno y sobre la dirección que necesitamos tomar en la vida. La sincronicidad es otro lenguaje del alma, manifestándose en coincidencias aparentemente casuales, pero que, al observarlas con atención, revelan patrones, señales, oportunidades y encuentros que no son producto del azar, sino del alineamiento entre nuestra intención y el flujo de la vida. De manera que aprender a percibir estas sincronicidades implica sensibilidad, apertura y confianza, porque a menudo ocurren de manera discreta, silenciosa, y solo quienes están atentos y receptivos las pueden reconocer. Además, el alma se comunica mediante emociones y sensaciones físicas que actúan como indicadores de resonancia con aquello que nos rodea. Cuando algo nos provoca incomodidad, incomodidad profunda, ansiedad, vacío o agitación, puede estar señalando que estamos fuera de alineación con nuestra esencia. Cuando algo nos genera paz, entusiasmo, alegría o expansión, es una señal de que estamos tocando aspectos de nuestra vida que son coherentes con nuestro ser más profundo. Aprender a leer estas emociones y sensaciones como mensajes y no solo como reacciones automáticas es fundamental para establecer un diálogo verdadero con nuestra intuición y con nuestra alma, porque al hacerlo descubrimos patrones, reconocemos lo que nos nutre y lo que nos limita y empezamos a tomar decisiones que van más allá del mero impulso o del hábito, decisiones que reflejan nuestro verdadero propósito. La creatividad también es un lenguaje del alma, porque crear, ya sea escribiendo, pintando, bailando, componiendo o cualquier otra expresión artística, nos conecta con estados profundos de conciencia, nos permite expresar aquello que no puede ser dicho con palabras y nos brinda la oportunidad de sentirnos plenos, libres y en armonía con nuestra esencia. De manera que la práctica consciente de la creatividad se convierte en un puente entre el mundo interno y el externo, y en un canal privilegiado para escuchar los mensajes de nuestro ser más auténtico. Otro lenguaje del alma es el silencio interior, la quietud que nos permite escuchar con claridad, discernir entre el ruido de la mente y la voz del corazón, y conectar con la sabiduría que no proviene de la experiencia acumulada ni de la educación, sino de la propia vida que habita en nosotros. El alma también se expresa a través de la intuición ética y moral, esa certeza profunda de lo que es correcto o no para nosotros, independientemente de las normas externas o de las opiniones ajenas, porque cuando estamos alineados con nuestra esencia, reconocemos automáticamente lo que nos nutre y lo que nos desvía de nuestro camino.
La naturaleza es otro de sus grandes lenguajes, porque a través de la contemplación del mundo natural, del movimiento de los elementos, del silencio de los bosques, del fluir de los ríos y del ciclo de la vida, podemos sintonizar con ritmos que nos conectan con nuestra propia existencia, con el tiempo y con la sabiduría que trasciende lo humano. Aprender a leer estos signos requiere práctica, atención, paciencia y, sobre todo, disposición a percibir sin imponer significado, a aceptar que el alma tiene su propio tiempo y sus propios modos de comunicarse, y que no todo tiene que ser comprendido de inmediato. Algunos mensajes solo se revelan a su debido momento, cuando estamos preparados para recibirlos y actuar en consecuencia. También es importante reconocer que el alma puede hablar a través de los demás, mediante encuentros significativos, conversaciones que nos despiertan, personas que aparecen en nuestra vida para enseñarnos lecciones o ayudarnos a crecer. De manera que cada relación puede convertirse en un espejo del alma, reflejando aquello que necesitamos observar, sanar o integrar. El arte de escuchar los lenguajes del alma requiere en última instancia confianza y entrega, porque nos invita a soltar la necesidad de controlar, de entenderlo todo, de forzar resultados, y en cambio abrirnos al misterio, al fluir, a la aceptación de que la vida tiene su propio ritmo y que nuestra intuición siempre nos guía hacia lo que necesitamos, incluso cuando la mente no puede comprenderlo inmediato. Cuando aprendemos a reconocer y respetar estos lenguajes, nuestra vida se transforma. Dejamos de vivir en piloto automático, empezamos a percibir oportunidades, nos conectamos con nuestra autenticidad, sentimos plenitud en lo cotidiano y descubrimos que la intuición no es un lujo, sino un recurso vital que nos permite tomar decisiones alineadas, resolver conflictos internos, orientar nuestro camino y vivir de manera coherente con nuestro propósito más profundo. Este capítulo es entonces una invitación a abrir los sentidos internos, a explorar cada forma en que nuestra alma nos habla, a confiar en que cada mensaje tiene valor y a integrar esta comunicación en nuestra vida diaria, porque solo cuando aprendemos a leer estos lenguajes con atención y respeto, podemos acceder a la sabiduría que nos conduce a una existencia auténtica, consciente y plena, reconociendo que cada instante, cada emoción, cada señal, cada encuentro y cada silencio es parte del mapa que nuestra alma nos ofrece para vivir en armonía con nosotros mismos y con el universo que nos rodea. Capítulo 4. Desenredar el ruido. Vivir en la modernidad significa estar constantemente rodeado de estímulos, de información, de opiniones, de exigencias externas e internas que nos arrastran hacia la dispersión. Y en medio de ese torbellino, nuestra voz interior, la voz del alma, se ve ahogada, confundida, casi imposible de percibir si no aprendemos a desenredar el ruido que nos rodea y que también llevamos dentro de nosotros. El ruido no solo es externo, son las voces de otros, los mensajes de la sociedad, las expectativas familiares, laborales y sociales que nos dictan cómo debemos actuar, qué debemos lograr y quién debemos ser. Son también los propios pensamientos repetitivos, los miedos acumulados, los prejuicios, los hábitos automáticos que nos mantienen atrapados en la repetición, en la rutina, en la vida sin conciencia, en la sensación de que todo pasa sin que realmente lo vivamos. Desenredar este ruido es, en primer lugar, reconocerlo, observarlo sin juzgarlo, aceptar que forma parte de nuestra experiencia, pero que no nos define, y que solo cuando lo identificamos podemos empezar a separarlo de nuestra intuición, de nuestro ser más profundo. Es un proceso que requiere paciencia, porque muchas veces nos sentimos atrapados en un laberinto de pensamientos y emociones que nos parecen imposibles de organizar, y la mente misma, acostumbrada a controlar y analizar, tiende a resistirse a soltar, a desconectar, a ceder ante la simplicidad del silencio y la escucha interna. El ruido se manifiesta de muchas maneras, a través del diálogo interno que nunca se detiene, mediante comparaciones constantes con otros, por medio de la urgencia que sentimos ante cada tarea, por la necesidad de justificar nuestras decisiones o de anticipar resultados, por la presión de cumplir con estándares que no elegimos y que no reflejan nuestra verdadera esencia.
Cada uno de estos elementos nos aleja de la claridad, nos hace dudar de nuestra intuición, nos confunde sobre lo que realmente deseamos y necesitamos, y nos deja atrapados en una sensación de agotamiento emocional y mental que, aunque parezca normal, en realidad es una señal de desconexión con nosotros mismos. Desenredar el ruido implica crear espacios de conciencia, momentos deliberados en los que nos permitamos pausar, respirar, observar y reorganizar nuestras prioridades internas, porque es solo desde ese lugar que podemos diferenciar entre lo que nos pertenece y lo que hemos adoptado por costumbre, miedo o condicionamiento. Es también aprender a filtrar lo que consumimos, información, noticias, conversaciones, redes sociales, opiniones de otros, porque cada estímulo externo tiene un efecto sobre nuestro estado interno, y cuando estamos saturados, incluso los mensajes intuitivos más claros pueden perderse entre el caos. Al desenredar el ruido, descubrimos que muchas de nuestras emociones negativas y decisiones impulsivas no provienen de nuestra alma, sino de la influencia acumulada de factores externos y de patrones internos que nos hemos permitido adoptar sin cuestionarlos. Por ello, un aspecto crucial de este proceso es la autoobservación sincera, el acto de mirar nuestras propias reacciones, pensamientos y emociones como si fuéramos un testigo, sin identificarnos completamente con ellos, reconociendo que no somos nuestros miedos ni nuestras dudas, sino la conciencia que observa y aprende de ellos. También es fundamental reconocer que desenredar el ruido no significa eliminarlo por completo. Algunos pensamientos y emociones seguirán surgiendo y el mundo externo continuará demandando nuestra atención, pero sí significa crear claridad interna, distinguir lo esencial de lo superfluo, escuchar la voz del alma incluso en medio de la actividad diaria y responder a la vida desde un lugar de conciencia en lugar de reaccionar automáticamente. Este proceso requiere coraje, porque confrontar el ruido implica confrontar verdades internas que a veces nos incomodan, reconocer que hemos seguido caminos que no eran nuestros, que hemos tomado decisiones influenciados por miedo o expectativa externa, que hemos permitido que otros definan nuestro valor o nuestro rumbo, y aceptar que podemos cambiar, que podemos redirigirnos hacia lo que nos nutre realmente. Aprender a desenredar el ruido también nos conecta con la importancia de la disciplina interna, con la práctica constante de la atención plena, de la meditación, de la contemplación, de la escritura reflexiva, de la respiración consciente, de la elección deliberada de nuestras acciones y pensamientos, porque cada pequeño gesto consciente es un paso para limpiar las capas de ruido que cubren nuestra intuición. Además, desenredar el ruido nos permite reconocer patrones repetitivos en nuestra vida, cómo respondemos ante ciertas situaciones, qué pensamientos automáticos surgen, qué emociones aparecen ante determinados estímulos, y al observarlos sin juicio, comenzamos a entender las causas profundas de nuestras decisiones, nuestros bloqueos y nuestras insatisfacciones, y a descubrir cómo la intuición puede guiarnos si aprendemos a escucharla más allá de la confusión mental. Este proceso también nos enseña la importancia de la paciencia radical y la autocompasión, porque no se trata de eliminar todo de inmediato, ni de exigirnos perfección. Se trata de avanzar paso a paso, de celebrar cada momento de claridad, de reconocer cada instante en el que logramos distinguir lo esencial de lo accesorio, de escuchar la voz del alma a pesar del ruido, y de aprender que el camino hacia la plenitud no es lineal, sino un entramado de descubrimientos, ajustes, aprendizajes y crecimiento interno. Desenredar el ruido, finalmente, nos conecta con la sensación de libertad interior, porque cuando logramos distinguir entre lo que nos pertenece y lo que no, cuando aprendemos a observar sin reaccionar, cuando prestamos atención a los mensajes del alma y no solo a los impulsos de la mente, descubrimos que somos dueños de nuestra vida, que podemos elegir desde la claridad y no desde la confusión, que podemos actuar de manera coherente con nuestro ser más profundo, y que la plenitud no depende de circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de escuchar, discernir y responder con conciencia.
Este capítulo es entonces un llamado a detenernos, a observar, a limpiar mental y emocionalmente los hilos enredados de nuestra experiencia, a crear espacios de claridad y atención, y a recordar que el ruido siempre existirá, pero que nuestra alma siempre tiene una voz clara, precisa y sabia, que solo necesita que aprendamos a desenredar el caos que la rodea para poder guiar nuestras vidas hacia la autenticidad, la armonía y la plenitud que estamos destinados a vivir. Capítulo 5. Cuerpo como brújula. Nuestro cuerpo no es solo un recipiente físico que nos permite movernos y realizar acciones en el mundo, es también un instrumento sutil de percepción, un sensor increíblemente afinado que refleja constantemente la información de nuestra alma, nuestra intuición y nuestro estado emocional, y aprender a escucharlo se convierte en una habilidad vital para vivir en plenitud, porque la mente, por sí sola, muchas veces no puede descifrar señales complejas que el cuerpo percibe de manera inmediata y precisa. Cada emoción, cada pensamiento, cada experiencia que vivimos se registra en nuestro cuerpo de formas que a menudo no reconocemos conscientemente. Tensiones musculares, cambios en la respiración, alteraciones en la energía, malestares inexplicables o sensaciones de ligereza y bienestar son formas en que nuestro organismo nos comunica qué está alineado con nuestra esencia y qué nos aleja de ella. Aprender a interpretar estas señales requiere atención y práctica, porque vivimos acostumbrados a desconectarnos de nuestro cuerpo, a ignorar sus mensajes, a priorizar la actividad mental o la respuesta automática frente a las demandas externas, y en ese proceso olvidamos que el cuerpo siempre está presente, siempre alerta, siempre señalando si estamos en coherencia o en conflicto con nuestra intuición y nuestra verdad interna. El cuerpo actúa como una brújula interna, indicando el camino que debemos tomar, y lo hace a través de sensaciones físicas que van más allá de las palabras. Un nudo en el estómago cuando algo no resuena, una apertura en el pecho que anuncia alegría o entusiasmo, una sensación de ligereza que acompaña la certeza, un impulso de movimiento que nos dirige hacia lo que necesitamos. Y todos estos mensajes requieren que nos detengamos, que respiremos, que prestemos atención y que no los descartemos por considerarlos triviales o irracionales. Muchas veces nos alejamos de estas señales porque nos han enseñado a desconfiar de ellas, a priorizar la lógica, el deber y la razón, pero la verdad es que el cuerpo sabe más de nosotros que la mente. Conoce nuestro nivel de estrés, nuestros deseos genuinos, nuestros límites y nuestras necesidades. Y cuando aprendemos a escuchar sus mensajes, descubrimos que muchas decisiones se vuelven más claras, más acertadas, más alineadas con nuestro propósito y bienestar. Escuchar al cuerpo implica también reconocer las emociones que se manifiestan a través de él, porque cada sensación física está vinculada con un estado emocional: miedo, alegría, ansiedad, amor, duda, plenitud, excitación, cansancio, paz, frustración. Todas estas emociones tienen un lugar en nuestro cuerpo y nos brindan información sobre nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con la vida en general, y aprender a interpretarlas es aprender a reconocer nuestra intuición y nuestras necesidades más profundas. El cuerpo también nos muestra patrones acumulados, tensiones que se repiten, bloqueos energéticos, hábitos que limitan nuestra libertad, creencias internalizadas que se manifiestan físicamente, y al observar estos patrones con atención, podemos empezar a liberarnos de aquello que nos aleja de nuestro verdadero ser, a desbloquear emociones reprimidas y a reconectar con la vitalidad que es inherente a nuestra esencia. Una práctica fundamental para escuchar al cuerpo es la atención plena, prestar atención consciente a cada sensación, movimiento y respiración, sin juzgar, sin intentar cambiar nada de inmediato, solo observar, registrar y aprender de lo que emerge, porque el simple acto de prestar atención ya genera claridad, alineamiento y conexión con nuestra intuición, y con el tiempo desarrolla una sensibilidad que nos permite percibir con precisión las oportunidades, los riesgos y las decisiones correctas para nosotros en cada momento. Además, el cuerpo nos habla a través de la intuición somática, una forma de conocimiento que no pasa por el análisis racional, sino que se siente en el estómago, en el corazón, en la espalda, en la respiración. Es esa certeza silenciosa que surge antes de una decisión importante, que nos advierte de situaciones peligrosas o que nos impulsa hacia experiencias enriquecedoras, y aprender a diferenciarla del miedo o del deseo condicionado es clave para poder vivir con coherencia y plenitud.
El cuerpo también refleja nuestro estado energético, nuestra vitalidad, nuestra conexión con la vida. Cuando nos sentimos dispersos, cansados, agotados o rígidos, es señal de que algo en nuestro interior no está en equilibrio, de que necesitamos atender nuestras emociones, descansar, reconectar con nuestro propósito o soltar aquello que nos limita. Cuando nos sentimos ligeros, abiertos, expansivos y vibrantes, es señal de que estamos alineados con nuestra esencia, que nuestra intuición está activa y que nuestra vida fluye en coherencia con nuestro ser profundo. Aprender a escuchar al cuerpo requiere también honestidad y compasión, porque muchas veces nos resistimos a sentir ciertas emociones o a reconocer ciertas necesidades por miedo, culpa o vergüenza, pero cada sensación física es un mensaje valioso que nos invita a actuar, a sanar, a tomar decisiones conscientes y a priorizar nuestro bienestar y autenticidad. Integrar el cuerpo como brújula implica desarrollar una relación de confianza, de respeto, de presencia consciente, y reconocer que no podemos separar la mente del cuerpo, ni la emoción del pensamiento, porque cada uno influye en el otro, y juntos conforman un sistema de información completo que nos guía hacia decisiones alineadas con nuestra intuición y nuestra alma. Este capítulo es entonces una invitación a reconectar con nuestro cuerpo, a reconectarlo, a escucharlo, a interpretarlo, a confiar en su sabiduría, a observar las sensaciones físicas y emocionales como mensajes, a practicar la atención plena y a reconocer la intuición somática como un recurso poderoso que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Porque cuando aprendemos a habitar plenamente nuestro cuerpo, cuando nos convertimos en testigos conscientes de sus señales, descubrimos que la vida deja de ser un acto mecánico y se transforma en un fluir consciente guiado por la brújula interna que siempre ha estado disponible, esperando que decidamos prestar atención, confiar y actuar desde la coherencia con nuestro ser más profundo. Y así, paso a paso, momento a momento, comenzamos a vivir en armonía, autenticidad y plenitud, reconociendo que la verdadera sabiduría no está solo en la mente, sino en el cuerpo, en la emoción, en la sensación y en la percepción directa de nuestra existencia. Porque cada instante que escuchamos al cuerpo es un instante en el que nos acercamos a la vida que nuestra alma siempre ha deseado experimentar. Capítulo 6. Confianza radical. La confianza radical es uno de los pilares fundamentales para vivir en plenitud y escuchar nuestra intuición, porque implica aceptar, sin reservas ni dudas, que nuestra alma sabe lo que necesitamos y que nuestra guía interna nunca nos abandona, aun cuando las circunstancias externas parezcan inciertas, confusas o desafiantes. No se trata de una confianza superficial basada en la esperanza o en la lógica, sino de una certeza profunda, una entrega consciente a la vida, a nuestra propia intuición y a la sabiduría inherente que reside en nuestro ser más auténtico. La confianza radical comienza con reconocer la presencia de la incertidumbre en la vida, comprender que nada en el mundo puede garantizar resultados exactos, que los planes pueden cambiar, que las personas pueden decepcionarnos y que los caminos pueden desviar su curso. Pero aún así, más allá de toda previsión, existe un flujo de vida que nos sostiene, un conocimiento interno que nos orienta y una capacidad innata de adaptarnos y evolucionar si decidimos escucharnos. Aprender a confiar radicalmente requiere confrontar nuestros miedos más profundos, aquellos que nos hacen dudar de nosotros mismos, de nuestra intuición y de la bondad de la vida, porque la mente muchas veces interpreta la vulnerabilidad como peligro, la incertidumbre como amenaza y el cambio como riesgo. Y estos miedos actúan como bloqueos que nos impiden reconocer las oportunidades, percibir la claridad interna y actuar con autenticidad. La confianza radical es por tanto un acto de valentía que nos invita a soltar el control, a permitir que la vida nos guíe y que nuestra intuición marque el camino, incluso cuando los resultados no son visibles, incluso cuando la mente insiste en calcular, prever y garantizar lo imposible. No significa abandonar la responsabilidad o la acción consciente, sino integrar la certeza interior con la acción deliberada, comprender que podemos planear, esforzarnos y tomar decisiones conscientes, pero que el resultado último depende de múltiples factores, muchos de los cuales escapan a nuestro control, y que la verdadera libertad y plenitud surgen cuando confiamos en nuestra capacidad de navegar cualquier circunstancia, guiados por nuestra voz interior.
La confianza radical también implica escuchar sin miedo, porque la intuición a veces nos impulsa hacia lo inesperado, nos invita a tomar decisiones que desafían nuestras creencias, que cuestionan nuestra zona de confort, que nos confrontan con la posibilidad de error o rechazo. Y sin embargo, al aprender a sostenernos en esa incertidumbre con calma y apertura, descubrimos que cada paso guiado por la intuición nos acerca a experiencias auténticas, a aprendizajes profundos y a una vida que refleja nuestra verdad interior. Esta confianza requiere además paciencia, porque la claridad no siempre llega de inmediato, y la voz del alma puede ser silenciosa, sutil, casi imperceptible al principio. Es necesario desarrollar la sensibilidad para reconocer sus señales, interpretar los mensajes del cuerpo, de las emociones, de los sueños y de la sincronicidad, y sostener la entrega sin desesperar, sin forzar, sin intentar manipular los resultados, confiando en que la vida responde a quien se atreve a escuchar y actuar desde su verdad. La confianza radical también se refleja en nuestra relación con los demás. Implica reconocer que cada persona tiene su propio camino, que no podemos controlar sus decisiones ni sus reacciones, y que al respetar la autonomía de los otros mientras seguimos nuestra guía interna, fortalecemos nuestra integridad y nuestra coherencia. Este nivel de confianza nos libera del miedo a la opinión ajena, del deseo de aprobación y de la necesidad de complacer, porque comprendemos que la vida nos presenta experiencias y relaciones no para confirmar nuestro ego, sino para expandir nuestra conciencia y acercarnos a nuestra autenticidad. Practicar la confianza radical significa arriesgarse a sentir, a escuchar, a actuar y a equivocarse, sin perder la fe en uno mismo, porque cada error o desvío es un aprendizaje, cada tropiezo es una oportunidad para profundizar en nuestra conexión interna y para fortalecer nuestra capacidad de discernir. Y al final, incluso cuando los caminos parecen inciertos o los resultados adversos, la intuición siempre nos devuelve una dirección más clara y alineada con nuestra esencia. La confianza radical requiere también honestidad profunda con nosotros mismos, aceptar nuestras debilidades, nuestras dudas, nuestras heridas y nuestras limitaciones, y aún así, decidir seguir avanzando, sostenernos en la claridad que emerge de nuestra intuición, y no permitir que la autocrítica, la culpa o la inseguridad nos desvíen del camino que nuestra alma nos señala. Este nivel de entrega también nos invita a abrazar la vulnerabilidad, porque confiar radicalmente significa exponerse al mundo sin muros, aceptar que podemos ser heridos, decepcionados o incomprendidos, y aún así mantenernos firmes en nuestra autenticidad, en nuestra escucha interna y en nuestra disposición a actuar desde el corazón. Cuando practicamos la confianza radical, nuestra vida comienza a reflejar un flujo más armonioso, donde las decisiones son coherentes con nuestro ser, donde los obstáculos se perciben como oportunidades de crecimiento, donde los desafíos nos enseñan y nos fortalecen, y donde cada paso, incluso el más incierto, es guiado por la certeza profunda de que estamos siendo acompañados por nuestra propia intuición, por la sabiduría de nuestra alma y por la fuerza de nuestra entrega consciente. Este capítulo es, por tanto, una invitación a confiar sin reservas, a escuchar con valentía, a actuar con autenticidad, a sostenerse en la incertidumbre con serenidad y a reconocer que la vida, cuando es vivida desde la confianza radical, se convierte en un camino de expansión, plenitud y descubrimiento continuo, donde la intuición deja de ser un susurro ignorado y se convierte en la brújula que nos guía hacia nuestra verdad más profunda y hacia la realización plena de nuestro potencial como seres conscientes y conectados con nuestra esencia y con el universo que nos rodea. Capítulo 7. La mente aliada, no enemiga. Durante gran parte de nuestra vida hemos sido educados para percibir la mente como la autoridad absoluta, como el órgano que decide, calcula y controla todo a nuestro alrededor. Y muchas veces la intuición, el cuerpo y la voz del alma quedan relegados a un segundo plano o incluso ignorados, porque la mente, cuando no está integrada con nuestra esencia, tiende a confundir seguridad con rigidez, control con libertad y certeza con miedo, generando un ruido constante que nos impide escuchar con claridad. Sin embargo, la mente no es enemiga, es una herramienta poderosa que, cuando se convierte en aliada, nos permite interpretar, organizar y manifestar los mensajes de nuestra intuición de manera concreta y efectiva.
Y el desafío consiste en aprender a establecer un diálogo consciente entre la razón y el alma, sin que una domine ni suprima a la otra, reconociendo que ambas son necesarias para una vida equilibrada, coherente y plena. La mente aliada funciona como un mapa que traduce la información sutil que proviene del cuerpo, de las emociones y de la intuición, y nos ayuda a planificar acciones, evaluar riesgos, anticipar consecuencias y poner en práctica las decisiones que nacen desde lo profundo, sin que esto signifique desconectar de nuestra esencia o ignorar la voz interna. Aprender a alinear la mente con la intuición requiere autoobservación constante, un ejercicio diario de reconocer cuándo nuestros pensamientos son genuinas reflexiones útiles y cuándo son creaciones de miedo, duda, ansiedad o condicionamiento social. Porque la mente por sí sola tiende a sobreanalizar, a generar escenarios hipotéticos y a confundir la imaginación con la realidad, y sin conciencia, este hábito puede desviarnos de decisiones auténticas y nos mantiene atrapados en ciclos de indecisión, procrastinación o autosabotaje. La mente aliada, en cambio, actúa con discernimiento, procesa información sin perder de vista la guía interna, filtra los estímulos externos sin bloquear la intuición y nos permite transformar las percepciones en acciones concretas que están alineadas con nuestro propósito y bienestar. Para cultivar esta alianza es fundamental reconocer los patrones mentales que operan en automático, comparaciones con otros, expectativas externas, juicios sobre nosotros mismos, rumiaciones sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro, porque estos patrones, cuando no son examinados, crean una interferencia constante que oscurece la claridad de la intuición y genera una sensación de confusión o desconexión interna. Al observarlos con honestidad y sin juicio, aprendemos a distinguir entre lo que es auténtico y lo que es condicionado, entre lo que nos nutre y lo que nos limita, y comenzamos a usar la mente como una herramienta al servicio de nuestra vida interior, en lugar de permitir que dicte la dirección de nuestra existencia sin considerar la voz de nuestra alma. Otro aspecto esencial de la mente aliada es la capacidad de integrar emoción y razón, porque la intuición suele presentarse acompañada de emociones, y la mente tiene la función de analizarlas, comprenderlas y utilizarlas como información útil, sin eliminar la espontaneidad ni la sensibilidad que estas emociones transmiten, y al hacer esto, cada decisión se convierte en un acto consciente, equilibrado y alineado con la esencia. La mente aliada también nos enseña a establecer límites claros con el mundo externo, a discernir qué información y qué estímulos nos benefician y cuáles nos distraen, confunden o debilitan, porque cuando la mente está integrada con la intuición, reconoce la importancia de filtrar el ruido sin desconectarse de la realidad, manteniendo un equilibrio entre apertura y protección, entre acción y contemplación, entre libertad y responsabilidad. Además, la mente aliada nos ayuda a traducir lo intangible en tangible, a poner en palabras, planes o acciones lo que sentimos y percibimos de manera sutil, y de este modo, la intuición no queda relegada al misterio, sino que se convierte en guía práctica para la vida cotidiana, transformando la sensibilidad interna en cambios concretos, relaciones más conscientes y decisiones coherentes con nuestra autenticidad. El proceso de alinear la mente con la intuición requiere práctica, paciencia y disciplina, porque implica cuestionar hábitos mentales profundamente arraigados, desaprender patrones de pensamiento limitantes y desarrollar la capacidad de observar sin identificarse, de escuchar sin reaccionar automáticamente, de interpretar sin manipular y de confiar en que la mente, cuando actúa como aliada, potencia la claridad, la sabiduría y la coherencia interior. La mente aliada también nos enseña a abrazar la incertidumbre con racionalidad, a evaluar opciones sin perder la conexión con la guía interna, a planificar sin aferrarnos y a tomar decisiones que reflejan un equilibrio entre intuición, razón y acción consciente, reconociendo que la verdadera seguridad no proviene de la certeza absoluta de los resultados, sino de la confianza en nuestra capacidad de adaptarnos, aprender y fluir con la vida. Mientras seguimos la dirección que nos señala nuestra esencia. Este capítulo es por tanto una invitación a reconciliarnos con la mente, a dejar de percibirla como enemiga y a convertirla en aliada consciente, a desarrollar la habilidad de discernir entre pensamiento útil y pensamiento limitante, a integrar emoción, intuición y razón, a traducir la guía interna en acción y a utilizar nuestra capacidad de análisis como un instrumento de claridad,
coherencia y plenitud, porque cuando la mente se alinea con el alma, la vida deja de ser un caos fragmentado y se convierte en un flujo consciente, armónico y pleno, donde cada decisión, cada acción y cada pensamiento están al servicio de nuestra autenticidad, nuestra intuición y nuestra realización más profunda. Capítulo 8. Sombras y resistencias. Caminar hacia la plenitud y escuchar la voz de nuestra intuición no significa que el camino sea siempre luminoso, fácil o lineal. Implica enfrentarnos a nuestras sombras internas, esas partes de nosotros mismos que hemos negado, reprimido o ignorado durante años, y a las resistencias que surgen cada vez que nuestra alma nos invita a avanzar, a cambiar, a soltar lo que ya no nos sirve y a asumir la responsabilidad de nuestra vida. Las sombras son aspectos de nuestra personalidad, de nuestra historia, de nuestras emociones y creencias que permanecen ocultos, a veces dolorosamente, y que emergen cuando comenzamos a prestar atención a nuestra voz interna. Pueden presentarse como miedo, culpa, inseguridad, rabia, resentimiento, vergüenza, ansiedad, tristeza o confusión. Y todas estas emociones, lejos de ser enemigas, son mensajeros de la conciencia, indicándonos dónde estamos desconectados de nuestra autenticidad, qué heridas necesitan ser reconocidas y qué patrones requieren nuestra atención y transformación. Las resistencias, por su parte, son la manifestación activa de las sombras. Nos llevan a procrastinar, a racionalizar, a evitar la introspección, a sabotear nuestras decisiones, a justificar comportamientos que no nos benefician y a mantenernos en la zona de confort incluso cuando sentimos que no estamos siendo nosotros mismos. Reconocer estas resistencias es fundamental, porque solo cuando las vemos con claridad podemos empezar a trabajarlas y trascenderlas, en lugar de dejar que dominen nuestras elecciones y nos alejen de la vida que nuestra intuición nos invita a vivir. Enfrentar nuestras sombras requiere valentía radical, porque implica mirar aspectos de nuestra vida y de nosotros mismos que muchas veces preferiríamos ignorar. Aceptar que hemos actuado desde miedo o condicionamiento, confrontar errores, asumir responsabilidades y admitir que ciertos patrones se repiten porque hasta ahora no hemos desarrollado la conciencia para cambiarlos. Esta valentía no es impulsiva ni dramática, es una fuerza tranquila que surge del reconocimiento de nuestra propia dignidad, del respeto por nuestra alma y de la decisión consciente de vivir de manera más plena y auténtica. Las sombras también nos enseñan sobre nuestros límites y potencialidades. Cuando comprendemos qué nos bloquea, qué nos genera dolor o incomodidad, qué nos hace sentir vulnerables, podemos aprender a transformarlo en fuerza, a convertir la conciencia de nuestras limitaciones en herramientas de crecimiento y a reconocer que cada sombra contiene una semilla de sabiduría que, si se integra, nos acerca a nuestra verdadera esencia. La resistencia no siempre es negativa. A veces es un mecanismo de protección que nos permite adaptarnos, reflexionar o tomar decisiones más meditadas. Pero cuando se convierte en un hábito crónico, nos mantiene atrapados en patrones de repetición que nos impiden escuchar la intuición y actuar desde la autenticidad. Aprender a trabajar con estas resistencias implica observarlas sin identificarse con ellas, aceptarlas como parte del camino y transformarlas en aliados que nos guíen hacia la conciencia y la integración. Una práctica efectiva es desarrollar la capacidad de autorreflexión profunda, preguntándonos constantemente qué sentimos, por qué reaccionamos de determinada manera, qué miedos nos limitan y cómo podemos actuar desde nuestra verdad más profunda, sin ser dominados por la sombra ni por la resistencia, sino utilizando ambas como señales de aprendizaje y crecimiento. Las sombras y resistencias también se manifiestan a través del diálogo interno negativo. Autocrítica constante, juicios sobre nosotros mismos, dudas sobre nuestras capacidades, comparaciones con otros y expectativas irreales que nos imponemos o asumimos de la sociedad, la familia o los amigos.
Aprender a identificar este diálogo y distinguirlo de la voz de nuestra intuición es esencial, porque la mente, influenciada por las sombras, puede confundir miedo con verdad, inseguridad con guía, urgencia con necesidad, y solo mediante la observación consciente podemos discernir entre lo que nos limita y lo que nos orienta hacia nuestro crecimiento y bienestar. Integrar la conciencia de nuestras sombras implica también compasión profunda hacia uno mismo, reconocer que todos llevamos heridas, limitaciones y bloqueos, y que estas partes oscuras no nos hacen menos valiosos ni incapaces, sino humanos, en constante proceso de aprendizaje y evolución, y que al aceptarlas y trabajarlas podemos liberarnos del peso que impide escuchar la intuición con claridad y actuar con coherencia. La resistencia a veces se presenta como procrastinación, indecisión o autosabotaje, y comprenderla requiere observar los patrones recurrentes, identificar cuándo surgen y preguntarnos qué nos están intentando mostrar: miedo al fracaso, miedo al cambio, miedo a la exposición, miedo a perder lo conocido, miedo a enfrentarnos con nosotros mismos. Cada resistencia, por mínima que parezca, contiene información valiosa sobre nuestra relación con la vida, con nuestra alma y con nuestras decisiones. Y aprender a interpretarla nos permite actuar desde la conciencia y no desde la reacción automática. Este proceso también nos enseña que la transformación de las sombras no es instantánea, que cada resistencia que superamos requiere tiempo, práctica, paciencia y entrega, y que la vida nos presenta desafíos constantes precisamente para enseñarnos a integrar nuestras partes oscuras y desarrollar la capacidad de actuar desde la autenticidad, la claridad y la confianza en nuestra intuición. Cuando trabajamos conscientemente con nuestras sombras y resistencias, descubrimos que el camino a la plenitud se vuelve más claro, más estable y más profundo, porque cada obstáculo internalizado que transformamos se convierte en un peldaño que nos acerca a la coherencia interna, al equilibrio emocional y a la capacidad de vivir desde la guía del alma, reconociendo que el verdadero poder no está en negar nuestras sombras, sino en aceptarlas, aprender de ellas e integrarlas en nuestro camino a la plenitud. Este capítulo es entonces una invitación a mirar con honestidad nuestras sombras, a reconocer nuestras resistencias, a practicar la observación consciente y la autocompasión, a aprender de cada señal de miedo o bloqueo y a transformarlas en aliados que nos guíen hacia la vida auténtica que nuestra intuición nos propone. Porque solo enfrentando y comprendiendo estas partes oscuras podemos liberar nuestro potencial, escuchar nuestra voz interna con claridad y avanzar con confianza, valentía y coherencia hacia la realización plena de nuestra esencia. Capítulo 9. El tiempo sagrado. El tiempo que vivimos no es solo una sucesión de horas, días y años, sino un tejido de experiencias, decisiones, emociones y aprendizajes que nos invita a reconocer la profundidad de cada instante y comprender que cada momento puede convertirse en tiempo sagrado cuando aprendemos a vivirlo con atención plena, conciencia y reverencia hacia nuestra vida y nuestra intuición. En nuestra sociedad acelerada, acostumbrada a medir el tiempo por la productividad, los logros y las metas externas, solemos perder la conexión con el ritmo interno que marca nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra intuición. Y como resultado, nos vemos atrapados en la prisa, la distracción y la desconexión, olvidando que la plenitud no se encuentra en acumular momentos, sino en habitar profundamente cada instante que la vida nos ofrece. El tiempo sagrado comienza con la atención consciente, con la decisión de detenernos y observar, de respirar, de percibir lo que ocurre dentro y fuera de nosotros sin juicio, sin prisa, sin distracción, y de reconocer que cada experiencia, incluso la más cotidiana, contiene información, enseñanza y belleza si aprendemos a recibirla plenamente. Cada respiración, cada sensación, cada emoción y cada pensamiento pueden ser percibidos como un portal hacia la conexión con nuestra esencia, con nuestra intuición y con la plenitud. Y al dedicarles tiempo y presencia, descubrimos que la vida se transforma, que los momentos dejan de ser fugaces y que nuestra capacidad de comprensión, creatividad y claridad se expande de manera natural.
El tiempo sagrado también implica reconocer nuestros ritmos internos, comprender que cada persona tiene ciclos únicos de energía, concentración, descanso y creatividad, y aprender a honrar estos ritmos en lugar de imponer horarios artificiales o expectativas externas que nos desconectan de nosotros mismos. Escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra intuición nos permite identificar cuándo debemos actuar, cuándo necesitamos descansar y cuándo es momento de reflexión profunda. Y al hacerlo, cada acción se vuelve más alineada, consciente y significativa, mientras que la vida deja de sentirse fragmentada o forzada. Practicar el tiempo sagrado requiere además desapego de la urgencia constante, desapego de la necesidad de llenar cada momento con actividad, estímulos o productividad, y aprendizaje para abrazar la pausa, la contemplación y la quietud. Porque en estos espacios se revela la sabiduría interna, se clarifica la intuición y se fortalecen los lazos con nuestra esencia más profunda. Al dedicar tiempo sagrado a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, emociones y deseos, también aprendemos a reconocer los patrones repetitivos de nuestra vida, a identificar áreas donde la desconexión, el miedo o la automatización nos alejan de nuestra autenticidad, y a hacer ajustes conscientes que nos permitan vivir con mayor coherencia, plenitud y libertad. El tiempo sagrado se expresa también a través de rituales cotidianos, acciones simples, repetidas con intención y presencia, que nos conectan con nuestra esencia, como meditar, escribir, caminar, respirar, contemplar la naturaleza, establecer pausas para sentir nuestras emociones o simplemente dedicarnos unos minutos a estar presentes en silencio, sin objetivo, sin expectativas, dejando que la vida se despliegue ante nosotros con claridad y belleza. Cada ritual nos recuerda que el tiempo no es un enemigo ni un recurso que debemos exprimir, sino un aliado, un espacio de aprendizaje, crecimiento y conexión con la vida que nos rodea y con nuestra propia intuición. Este tiempo sagrado también nos enseña la paciencia profunda, la capacidad de esperar sin ansiedad, de confiar en los procesos internos y externos, de permitir que la claridad, la inspiración y las oportunidades lleguen en el momento adecuado, y de reconocer que forzar resultados o acelerar experiencias suele generar tensión, confusión y desconexión. Comprender y practicar la paciencia en el tiempo sagrado nos ayuda a escuchar la voz interna con mayor nitidez, a tomar decisiones más alineadas, a vivir de manera más consciente y a cultivar una relación más armoniosa con nosotros mismos y con el mundo. Además, el tiempo sagrado nos invita a valorar los instantes presentes, a reconocer que cada experiencia, incluso las difíciles o dolorosas, contiene lecciones y oportunidades de crecimiento, y que al vivir con conciencia plena, incluso la adversidad se convierte en un maestro que nos guía hacia la autenticidad, la sabiduría y la integración de nuestra intuición en la vida cotidiana. Practicar el tiempo sagrado también nos conecta con el sentido profundo de la existencia, porque al vivir cada momento con atención, presencia y reverencia, dejamos de percibir la vida como una sucesión de eventos desconectados y comenzamos a reconocer la trama sutil que une nuestras experiencias, decisiones y aprendizajes, y cómo cada instante aporta al desarrollo de nuestra plenitud, nuestro propósito y nuestra conexión con la guía interna. Este capítulo es, por tanto, una invitación a honrar el tiempo, a percibirlo como un aliado, a crear espacios de atención consciente, a practicar la pausa, la reflexión, los rituales y la paciencia, a sincronizar nuestros ritmos internos con el flujo de la vida y a reconocer que cada instante puede convertirse en un tiempo sagrado si aprendemos a vivirlo con presencia, conciencia y apertura. Porque sólo así nuestra intuición, nuestra alma y nuestra plenitud pueden desplegarse plenamente, transformando la vida cotidiana en un espacio de claridad, armonía y realización profunda, donde cada momento vivido con atención se convierte en un acto de conexión con nuestra esencia más auténtica y con la sabiduría que nos guía hacia la vida plena que nuestra alma siempre ha deseado experimentar. Capítulo 10. Decisiones con alma. Tomar decisiones es un acto cotidiano, aparentemente simple, pero en realidad es una de las expresiones más profundas de nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra intuición y con nuestra vida. Cada decisión,
por pequeña que parezca, refleja nuestros valores, nuestros miedos, nuestras prioridades y nuestra conexión con la voz interna que nos guía hacia la plenitud. Sin embargo, vivimos en una cultura que prioriza la razón, el análisis externo y la validación ajena, enseñándonos a tomar decisiones basadas en conveniencia, seguridad, normas o expectativas externas. Y al hacerlo, muchas veces ignoramos la sabiduría del alma que nos habla a través de sensaciones, emociones, intuición y señales sutiles que requieren atención consciente para ser percibidas. Decidir con el alma implica, en primer lugar, reconocer la diferencia entre miedo y guía interna, entre impulso condicionado y claridad intuitiva. La mente basada en el miedo tiende a anticipar peligros, a crear escenarios negativos, a dudar, a comparar, a buscar garantías que raramente existen. Y cuando permitimos que este miedo domine, nuestras decisiones se vuelven fragmentadas, inciertas o alejadas de nuestra verdadera esencia. La intuición, en cambio, se percibe como un sentimiento de certeza, una sensación de alineamiento, de resonancia, que surge desde el cuerpo y desde la emoción, y que no requiere pruebas externas ni justificaciones, sino atención, confianza y apertura para ser escuchada. Decidir con alma requiere escuchar al cuerpo, porque el cuerpo es un sensor natural que refleja la coherencia o incoherencia de cada opción. Un nudo en el estómago, una presión en el pecho, una sensación de ligereza o expansión son mensajes claros que nos muestran si nuestra decisión está alineada con nuestra esencia o no. Y aprender a interpretar estos mensajes es un paso fundamental hacia la autenticidad. Además, implica reconocer nuestras emociones, entender cómo influyen en nuestras elecciones y diferenciar entre emociones que son reacción automática, condicionamiento o miedo y aquellas que reflejan nuestra verdad interna, nuestra guía más profunda. Las emociones son mapas del alma, indicadores de resonancia que cuando son observadas conscientemente nos orientan hacia decisiones más alineadas y satisfactorias. La práctica de decidir con alma también exige presencia y atención plena, porque la vida cotidiana está llena de distracciones, estímulos y ruido que nublan la claridad interna. Solo cuando nos detenemos, respiramos, observamos nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales, y nos damos espacio para escuchar, podemos discernir la dirección correcta, la que responde a nuestra autenticidad y no a la inercia, la presión externa o la urgencia de resultados inmediatos. Este acto consciente implica valentía, porque muchas decisiones guiadas por el alma no siempre son las más cómodas, convenientes o populares. Pueden requerir cambios profundos, soltar certezas, asumir responsabilidades, enfrentar críticas o incluso abandonar relaciones, hábitos o caminos que ya no nos sirven. Sin embargo, es precisamente esa valentía la que nos permite vivir en coherencia, actuar con integridad y experimentar la plenitud que surge de seguir la guía interna. Decidir con alma también significa aceptar la incertidumbre, comprender que ningún camino está libre de riesgos, errores o sorpresas, y que la verdadera seguridad no proviene de garantías externas, sino de nuestra capacidad de escuchar, adaptarnos y mantenernos conectados con nuestra esencia. La incertidumbre se convierte en una oportunidad de crecimiento cuando confiamos en que cada elección, aunque imperfecta, nos enseña algo sobre nosotros mismos, sobre la vida y sobre la dirección que nos acerca a nuestra autenticidad. Este tipo de decisiones requiere integrar mente, cuerpo y emoción, utilizando la razón como herramienta de análisis sin permitir que domine, interpretando las señales del cuerpo, observando nuestras emociones y sintonizando con la intuición que nos indica el camino más coherente y auténtico. La mente aliada nos ayuda a planificar, evaluar riesgos, prever consecuencias y organizar pasos prácticos, mientras que la intuición nos asegura que estos pasos están alineados con nuestra verdad interna, y el cuerpo y las emociones nos muestran en tiempo real la resonancia de nuestras elecciones, generando un sistema de retroalimentación constante que nos guía hacia decisiones más conscientes, coherentes y satisfactorias. Tomar decisiones con alma también implica honestidad radical con uno mismo, reconocer los deseos reales, los límites, las necesidades y los miedos, y no dejarlos engañar por la presión social, la complacencia, la culpa o la necesidad de validación externa. Solo cuando somos honestos con lo que sentimos y queremos y escuchamos la voz interna, sin compromisos ni condicionamientos, podemos elegir con autenticidad y actuar en armonía con nuestra esencia.
Además, esta práctica nos enseña resiliencia, porque no todas las decisiones tendrán resultados perfectos. Algunas nos conducirán a aprendizajes dolorosos, experiencias difíciles o cambios inesperados. Pero incluso en esos casos, la conexión con nuestra guía interna nos permite aprender, adaptarnos y mantenernos firmes en nuestra coherencia, comprendiendo que cada experiencia es parte del camino hacia la plenitud y la integración personal. Decidir con alma también significa aceptar la incertidumbre, comprender que ningún camino está libre de riesgos, errores o sorpresas, y que la verdadera seguridad no proviene de garantías externas, sino de nuestra capacidad de escuchar, adaptarnos y mantenernos conectados con nuestra esencia. La incertidumbre se convierte en una oportunidad de crecimiento cuando confiamos en que cada elección, aunque imperfecta, nos enseña algo sobre nosotros mismos, sobre la vida y sobre la dirección que nos acerca a nuestra autenticidad. Este tipo de decisiones requiere integrar mente, cuerpo y emoción, utilizando la razón como herramienta de análisis sin permitir que domine, interpretando las señales del cuerpo, observando nuestras emociones y sintonizando con la intuición que nos indica el camino más coherente y auténtico. La mente aliada nos ayuda a planificar, evaluar riesgos, prever consecuencias y organizar pasos prácticos, mientras que la intuición nos asegura que estos pasos están alineados con nuestra verdad interna, y el cuerpo y las emociones nos muestran en tiempo real la resonancia de nuestras elecciones, generando un sistema de retroalimentación constante que nos guía hacia decisiones más conscientes, coherentes y satisfactorias. Tomar decisiones con alma también implica honestidad radical con uno mismo, reconocer los deseos reales, los límites, las necesidades y los miedos, y no dejarnos engañar por la presión social, la complacencia, la culpa o la necesidad de validación externa. Solo cuando somos honestos con lo que sentimos y queremos y escuchamos la voz interna sin compromisos ni condicionamientos, podemos elegir con autenticidad y actuar en armonía con nuestra esencia. Además, esta práctica nos enseña resiliencia, porque no todas las decisiones tendrán resultados perfectos. Algunas nos conducirán a aprendizajes dolorosos, experiencias difíciles o cambios inesperados, pero incluso en esos casos, la conexión con nuestra guía interna nos permite aprender, adaptarnos y mantenernos firmes en nuestra coherencia, comprendiendo que cada experiencia es parte del camino hacia la plenitud y la integración personal. Decidir con alma transforma la vida cotidiana, porque convierte cada elección en un acto consciente, intencional y significativo, donde incluso los detalles más pequeños reflejan nuestra autenticidad, nuestra conexión con la intuición y nuestra capacidad de vivir de manera plena. Este capítulo es entonces una invitación a escuchar la voz interna, observar las emociones, sentir las señales del cuerpo, integrar la mente de manera aliada y actuar con honestidad, valentía y apertura, reconociendo que cada decisión es una oportunidad de alinearnos con nuestra esencia, de profundizar en nuestra intuición y de construir una vida coherente, auténtica y plena, donde cada paso que damos está guiado por el alma y nos acerca a la realización de nuestro propósito más profundo y a la experiencia de la verdadera plenitud. Capítulo 11. Relaciones conscientes. Las relaciones humanas son uno de los escenarios más complejos y al mismo tiempo más reveladores para explorar nuestra conexión con la intuición, la autenticidad y la plenitud. Cada encuentro, cada vínculo, cada interacción refleja aspectos de nuestra propia alma, y al prestar atención a cómo nos sentimos, cómo reaccionamos y cómo nos relacionamos con los demás, podemos descubrir patrones, bloqueos, heridas y aprendizajes profundos que nos guían hacia una vida más coherente y consciente. Las relaciones conscientes no se basan únicamente en la cercanía física o emocional, ni en la conveniencia, la comodidad o la necesidad de aprobación. Se basan en la presencia plena, en la capacidad de escuchar, observar y responder desde la autenticidad, integrando la mente, las emociones, el cuerpo y la intuición para establecer vínculos que nutren y expanden nuestra esencia. Ser consciente en una relación implica, en primer lugar, reconocer nuestras propias necesidades, límites y valores, porque no podemos sostener un vínculo saludable y auténtico si no nos conocemos a nosotros mismos y si permitimos que la dinámica se base en expectativas externas, miedo al abandono o deseo de aceptación.
Cuando estamos alineados con nuestra verdad interior, nuestra intuición actúa como guía para identificar qué relaciones nos nutren, cuáles nos desafían y cuáles nos alejan de nuestra esencia, y nos permite actuar con claridad, respeto y discernimiento. La conciencia en las relaciones también implica observar patrones repetitivos, tanto en nosotros como en los demás. Reconocer cómo reaccionamos ante ciertos comportamientos, emociones o conflictos y preguntarnos qué nos enseñan esas experiencias sobre nuestra propia sombra, nuestras resistencias y nuestras heridas. Cada conflicto o dificultad es una oportunidad de aprendizaje, un espejo que refleja aspectos de nuestra vida que requieren atención, aceptación o transformación, y la clave está en abordarlos desde la presencia y no desde la reacción automática. La comunicación consciente es un elemento esencial en las relaciones auténticas. Implica hablar desde la claridad interior, expresar nuestras emociones y necesidades sin manipulación, sin juicio ni culpa, y escuchar al otro con atención plena, sin interponer nuestras expectativas, sin proyectar miedos ni buscar control. Este tipo de comunicación fortalece la confianza, la intimidad y el entendimiento mutuo, y nos permite experimentar relaciones más profundas, enriquecedoras y alineadas con nuestra esencia. Además, las relaciones conscientes requieren empatía y compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Comprender que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia, sus heridas y sus patrones, nos ayuda a soltar juicios, resentimientos y expectativas irreales, y nos enseña a establecer límites saludables sin culpa, a actuar con amor y respeto y a mantener la coherencia con nuestra guía interna. La intuición juega un papel crucial en la dinámica de las relaciones, porque nos permite percibir con claridad qué vínculos son genuinos, cuáles nos desafían para crecer y cuáles nos distraen de nuestro propósito y bienestar. Aprender a confiar en estas señales implica escuchar el cuerpo, las emociones y la resonancia interna, reconocer cuando una interacción nos llena de vitalidad, paz y conexión, o cuando nos genera tensión, ansiedad o confusión, y actuar en consecuencia, manteniendo nuestra integridad y autenticidad. Otro aspecto importante es la conciencia del impacto que tenemos en los demás. Nuestras palabras, acciones y emociones no solo reflejan nuestra autenticidad, sino que también influyen en el entorno y en quienes nos rodean. Ser consciente de este impacto nos invita a actuar desde la responsabilidad, la honestidad y la intención positiva, fortaleciendo relaciones que son un reflejo de nuestro crecimiento interior y de nuestra capacidad de vivir de manera íntegra. Las relaciones conscientes también implican aprender a soltar lo que ya no sirve, aceptar la impermanencia y la transformación constante, comprender que algunas conexiones cumplen su propósito y deben dejarse ir, y que mantener vínculos tóxicos, forzados o desalineados limita nuestra capacidad de escuchar nuestra intuición y vivir plenamente. Este proceso requiere valentía, discernimiento y apertura, porque soltar implica enfrentar el miedo a la pérdida, a la soledad o al cambio, pero también abre espacio para relaciones más auténticas, enriquecedoras y coherentes con nuestra esencia. La práctica de relaciones conscientes transforma la vida, porque convierte cada interacción en una oportunidad de aprendizaje, conexión y expansión interior. Cada conversación, cada gesto, cada decisión dentro de un vínculo se vuelve un acto consciente, donde la intuición, el corazón, la mente y las emociones se integran para crear un espacio seguro, respetuoso y nutritivo. Este capítulo es, entonces, una invitación a observar nuestras relaciones con claridad, a actuar con presencia, honestidad y compasión, a escuchar nuestra guía interna, a reconocer patrones y sombras, a establecer límites saludables y a soltar lo que nos aleja de nuestra plenitud. Porque solo cuando cultivamos relaciones conscientes podemos experimentar vínculos que no solo nos acompañan, sino que nos nutren, nos desafían y nos reflejan nuestra autenticidad. Y al hacerlo, la vida se transforma en un espacio de conexión profunda, aprendizaje continuo y expansión del alma, donde cada encuentro se vuelve un espejo de nuestra esencia y una oportunidad de vivir plenamente en coherencia con nuestra intuición y nuestra verdad interior. Capítulo 12. Abrazar la incertidumbre. La incertidumbre es una constante en la vida.
Es un espacio que nos desafía, nos confronta y nos empuja a mirar más allá de lo visible, más allá de lo seguro, más allá de las expectativas y los planes predefinidos. Sin embargo, la mayoría de las personas perciben la incertidumbre como un enemigo, como un riesgo que debe evitarse, controlarse o eliminarse. Y en ese intento de control se pierden la oportunidad de escuchar la voz de la intuición, de descubrir nuevas posibilidades y de experimentar la plenitud que surge cuando nos abrimos a la vida tal como es, con todo su misterio y su potencial. Abrazar la incertidumbre no significa resignarse, pasividad o falta de acción. Significa desarrollar una relación consciente con lo desconocido, reconocer que no podemos prever ni garantizar todos los resultados y al mismo tiempo confiar en nuestra capacidad de adaptarnos, aprender y decidir desde un lugar de claridad y autenticidad. La incertidumbre nos enfrenta a nuestros miedos más profundos, a la sensación de vulnerabilidad, a la ansiedad por el futuro, a la duda sobre nuestra capacidad de manejar lo inesperado, y es precisamente allí donde se encuentra la oportunidad de crecimiento. Cada vez que aceptamos la incertidumbre, cada vez que nos permitimos sentir miedo sin que éste nos paralice, estamos fortaleciendo nuestra resiliencia, nuestra capacidad de mantenernos centrados, conectados con nuestra intuición y con nuestra esencia, y de tomar decisiones coherentes incluso cuando el panorama no está completamente claro. Abrazar la incertidumbre implica soltar la necesidad de control, porque la ilusión de que podemos prever y dirigir todos los acontecimientos nos separa de la experiencia de vivir plenamente. Cada intento de controlar lo incontrolable genera tensión, estrés y desconexión de la intuición, mientras que permitirnos fluir con la vida nos conecta con nuestra guía interna, nos abre a nuevas posibilidades y nos enseña que el orden y la claridad no siempre surgen de la planificación rígida, sino de la aceptación consciente y de la apertura a lo que llega. La incertidumbre también nos enseña a valorar el presente, porque cuando dejamos de preocuparnos excesivamente por el futuro o de aferrarnos al pasado, nuestro enfoque se desplaza hacia lo que ocurre aquí y ahora. El presente es el único espacio donde la intuición se manifiesta con claridad, donde las decisiones conscientes pueden tomarse de manera auténtica y donde podemos experimentar la plenitud en su forma más pura, porque la vida solo se vive plenamente cuando estamos presentes, conscientes y abiertos a lo que surge sin resistencia ni juicio. Aprender a abrazar la incertidumbre requiere desarrollar confianza radical, no solo en la vida, sino en nuestra capacidad de escuchar, interpretar y actuar de acuerdo con nuestra intuición, incluso cuando no tenemos todas las respuestas ni garantías externas. Esta confianza no se basa en la certeza de los resultados, sino en la certeza interna de que somos capaces de navegar cualquier circunstancia, de aprender de cada experiencia y de mantenernos alineados con nuestra esencia, incluso frente a lo desconocido. La incertidumbre también actúa como un espejo que refleja nuestros patrones internos de resistencia, miedo y apego, mostrándonos dónde nos aferramos a lo familiar, a lo cómodo, a lo seguro, y cómo estos apegos pueden limitar nuestro crecimiento y nuestra capacidad de escuchar la voz del alma. Al observar estas resistencias con honestidad, sin juzgarnos, podemos transformarlas en oportunidades de expansión, flexibilidad y apertura, y así cada momento incierto se convierte en una lección valiosa sobre nuestra fuerza interior, nuestra capacidad de adaptación y nuestra conexión con la guía interna, incluso frente a lo desconocido. La incertidumbre también actúa como un espejo que refleja nuestros patrones internos de resistencia, miedo y apego, mostrándonos dónde nos aferramos a lo familiar, a lo cómodo, a lo seguro, y cómo estos apegos pueden limitar nuestro crecimiento y nuestra capacidad de escuchar la voz del alma. Al observar estas resistencias con honestidad, sin juzgarnos, podemos transformarlas en oportunidades de expansión, flexibilidad y apertura, y así cada momento incierto se convierte en una lección valiosa sobre nuestra fuerza interior, nuestra capacidad de adaptación y nuestra conexión con la guía interna. Abrazar la incertidumbre también nos invita a cultivar la paciencia, a comprender que la claridad no siempre llega de inmediato, que los caminos pueden demorarse, que los resultados pueden tardar en manifestarse y que cada proceso tiene su propio ritmo.
Esta paciencia no es pasiva, sino activa, porque implica mantenernos presentes, atentos, conectados con nuestra intuición y con nuestra esencia mientras la vida se despliega, confiando en que cada experiencia, aunque incompleta o incierta, nos acerca a la plenitud y al aprendizaje que nuestra alma necesita. Además, aceptar la incertidumbre nos permite descubrir la creatividad, la innovación y la libertad, porque cuando dejamos de aferrarnos a estructuras rígidas o planes predefinidos, abrimos espacio para nuevas ideas, soluciones y posibilidades que de otro modo permanecerían ocultas. La incertidumbre nos invita a explorar, a experimentar, a arriesgar y a vivir desde un lugar de curiosidad y asombro, reconociendo que la vida es un proceso dinámico y que cada elección tomada desde la presencia y la intuición contribuye a nuestra expansión y realización. Este capítulo es por tanto una invitación a mirar la incertidumbre con otros ojos, a dejar de percibirla como amenaza y abrazarla como espacio de aprendizaje, crecimiento y conexión con nuestra intuición, a confiar en nuestra capacidad de actuar con coherencia, a vivir en el presente con atención y apertura, a soltar el control, a aceptar lo desconocido y a transformar cada situación incierta en una oportunidad de experimentar plenitud, claridad y autenticidad, porque solo cuando nos abrimos al misterio de la vida podemos escuchar con claridad la voz del alma, tomar decisiones verdaderamente alineadas y vivir en coherencia con nuestro propósito y nuestra esencia más profunda. Capítulo 13. Gratitud consciente. La gratitud consciente es mucho más que un gesto superficial o un pensamiento pasajero. Es una práctica profunda que transforma nuestra percepción de la vida, de nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo, porque nos invita a reconocer la abundancia presente en cada instante, a valorar los aprendizajes de la experiencia y a escuchar con claridad la voz de nuestra intuición y de nuestra alma. La gratitud consciente comienza con la atención plena, observar sin distraernos, percibir sin juzgar y sentir de manera auténtica lo que existe en nuestra vida, incluso aquello que solemos dar por sentado, ignorar o subestimar. Cada respiración, cada momento de silencio, cada interacción, cada pequeño acto de la vida cotidiana puede convertirse en un recordatorio de que estamos vivos, de que tenemos la capacidad de aprender, de amar y de crecer. Y al reconocer esto, nuestra conexión con la plenitud y con nuestra guía interna se profundiza. Practicar la gratitud consciente implica reconocer tanto lo positivo como lo desafiante, porque incluso los momentos difíciles contienen lecciones, oportunidades de crecimiento y señales que nos acercan a nuestra autenticidad. La mente humana tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que duele o en lo que preocupa, pero la gratitud consciente nos invita a equilibrar esta perspectiva, a identificar aquello que está presente, que nos nutre y que nos permite avanzar, transformando la percepción del mundo y nuestra experiencia de la vida. La gratitud consciente nos conecta con nuestros sentidos internos y externos porque nos enseña a observar la belleza en lo cotidiano, a sentir el valor de nuestras emociones, a escuchar los mensajes del cuerpo y a reconocer la guía silenciosa de nuestra intuición, que muchas veces se manifiesta a través de sensaciones sutiles que solo podemos percibir cuando estamos presentes y atentos. Al practicar la gratitud de manera constante, desarrollamos la capacidad de reconocer la interconexión entre todo lo que nos rodea, comprendiendo que cada persona, situación, objeto o circunstancia tiene un impacto en nuestra vida, y que al valorar esta interdependencia, nuestra percepción se vuelve más profunda, coherente y alineada con la esencia de la vida. La gratitud consciente también requiere honestidad emocional, porque no se trata de negar lo que duele o lo que nos incomoda, sino de integrar cada experiencia como parte del aprendizaje, observando nuestras emociones y aceptando tanto la luz como la sombra que conviven en nosotros y en nuestra realidad. Esta aceptación nos permite mantenernos presentes sin reaccionar impulsivamente, sin resistirnos, y nos da la claridad necesaria para escuchar la intuición que guía nuestras decisiones y nuestro camino hacia la plenitud. Practicar la gratitud consciente fortalece nuestra capacidad de resiliencia, porque al reconocer lo que tenemos, lo que hemos aprendido y los recursos internos que poseemos, desarrollamos una base sólida de seguridad interna que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con confianza, calma y claridad.
La gratitud consciente también nos invita a celebrar cada logro, cada paso, cada momento de conexión, no importa cuán pequeño o aparentemente insignificativo sea, porque cada experiencia vivida plenamente nos acerca más a nuestra esencia y nos enseña a valorar la riqueza de la vida en todas sus formas. Esta práctica requiere disciplina y constancia, crear espacios diarios para reflexionar, escribir, meditar o simplemente contemplar lo que existe en nuestra vida nos permite integrar la gratitud de manera profunda y natural, convirtiéndola en una guía para tomar decisiones, actuar con autenticidad y fortalecer nuestra conexión con la intuición. La gratitud consciente transforma nuestra relación con los demás, porque al reconocer el valor de las personas en nuestra vida, al apreciar sus esfuerzos, su compañía y su impacto en nuestro crecimiento, desarrollamos vínculos más profundos, auténticos y armónicos, basados en el respeto, la presencia y la reciprocidad, y no en la necesidad, la dependencia o el juicio. Además, nos conecta con el flujo de la vida, porque al practicar la gratitud no solo valoramos lo que poseemos, sino que nos abrimos a recibir, a experimentar, a compartir y a fluir con las oportunidades que la vida nos ofrece, reconociendo que la abundancia no es un estado externo, sino una percepción interna que surge del reconocimiento consciente de lo que ya está presente. La gratitud consciente también nos ayuda a desarrollar una perspectiva integradora, donde comprendemos que cada experiencia, cada dificultad, cada relación y cada decisión forman parte de un aprendizaje continuo que nos conduce hacia nuestra autenticidad y plenitud, y que al integrar este enfoque, nuestra intuición se vuelve más clara, nuestra mente más serena y nuestro corazón más abierto. Este capítulo es por tanto una invitación a practicar la gratitud con presencia, constancia y profundidad, a reconocer tanto lo evidente como lo sutil, lo positivo y lo desafiante, a integrar nuestras emociones y experiencias, a valorar los vínculos y las oportunidades y a convertir cada instante de la vida en un acto consciente de reconocimiento, aprecio y conexión con nuestra esencia, porque la gratitud consciente nos enseña que la plenitud no depende de circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de observar, aceptar y valorar la vida tal como es, y que al hacerlo, cada decisión, cada experiencia y cada relación se transforma en un camino de expansión, claridad y realización profunda. Capítulo 14. Escucha profunda. La escucha profunda es un arte y una disciplina que trasciende la mera percepción de sonidos o palabras. Es una práctica de atención plena, apertura interior y sensibilidad hacia las señales sutiles que la vida, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra intuición nos ofrecen. Escuchar profundamente no significa simplemente oír, sino percibir con todo el ser, captar lo que se manifiesta en el presente, y atender no solo lo que los otros expresan, sino también lo que surge desde nuestro interior, desde la voz silenciosa del alma que nos guía hacia la plenitud. La escucha profunda requiere silencio, no solo externo, sino interno, porque la mente, con su constante flujo de pensamientos, juicios y preocupaciones, muchas veces actúa como una barrera que impide acceder a la claridad de la intuición. Solo cuando logramos aquietar la mente, aunque sea por momentos breves, podemos percibir las señales sutiles que nos orientan hacia decisiones auténticas, emociones integradas y acciones coherentes. Esta práctica no es inmediata ni sencilla, requiere paciencia, constancia y sensibilidad, porque la voz del alma rara vez se impone con estridencia, sino que se manifiesta como un susurro, una sensación, una intuición que puede ser ignorada si estamos distraídos, apresurados o desconectados de nuestro propio ritmo interno. Escuchar profundamente también implica observar con atención nuestros propios pensamientos y emociones, sin juzgarlos ni rechazarlos, reconociendo cómo influyen en nuestra percepción y en nuestra capacidad de discernimiento. La mente suele generar ruido, dudas, miedos, comparaciones y anticipaciones que distorsionan la claridad. Y es responsabilidad nuestra diferenciar entre este ruido y la guía genuina que surge desde nuestra intuición y nuestra esencia.
La escucha profunda nos conecta con nuestro cuerpo, porque el cuerpo es un canal de información privilegiado. Sensaciones físicas, tensiones, expansiones, calor, frío o presión nos comunican coherencia o disonancia, señalando si una decisión, relación o situación está alineada con nuestra verdad interna. Aprender a interpretar estas señales requiere práctica, conciencia y confianza en nuestra propia percepción, reconociendo que nuestro cuerpo sabe antes que la mente y que nuestra intuición siempre habla a través de él. La escucha profunda también se extiende a los demás, porque nos invita a percibir más allá de las palabras, más allá de los gestos superficiales, y a conectar con la esencia de la persona que tenemos enfrente, con sus emociones, necesidades y potencialidades. Este tipo de escucha fomenta relaciones más auténticas, comprensivas y empáticas, porque nos permite actuar desde la presencia y la sensibilidad en lugar de reaccionar desde juicios, expectativas o condicionamientos sociales. Además, la escucha profunda nos enseña a reconocer patrones y sincronicidades en nuestra vida, señales repetidas, coincidencias significativas, emociones recurrentes y experiencias que nos indican hacia dónde dirigir nuestra atención y acción. Al integrar estas observaciones en nuestro día a día, fortalecemos la conexión con nuestra intuición, desarrollamos discernimiento y aprendemos a tomar decisiones más alineadas con nuestra esencia. Esta práctica requiere también coraje y honestidad, porque escuchar profundamente implica confrontar aspectos de nuestra vida, de nosotros mismos y de nuestras relaciones que muchas veces preferiríamos ignorar, evitar o racionalizar. Nos invita a mirar sin filtro nuestras sombras, resistencias, miedos y heridas y a percibir las oportunidades de aprendizaje y crecimiento que se ocultan detrás de cada señal, cada emoción y cada experiencia que surge. La escucha profunda es, además, un acto de humildad, porque nos recuerda que no siempre tenemos todas las respuestas, que no podemos controlar todo ni anticiparlo, y que la vida, la intuición y nuestra alma nos hablan desde un lugar de sabiduría que trasciende la lógica y la mente analítica. Al practicarla, desarrollamos la capacidad de responder en lugar de reaccionar, de actuar desde la claridad y la coherencia, y de percibir con sensibilidad los matices de la realidad que normalmente pasan desapercibidos. Esta práctica transforma la relación con el tiempo, porque nos enseña a valorar el presente, a vivir cada instante con atención, presencia y apertura, y a reconocer que la claridad, la inspiración y la guía interna emergen solo cuando estamos plenamente presentes, conscientes y receptivos. Escuchar profundamente también nos permite integrar experiencias pasadas y futuras, porque al prestar atención a lo que surge en nuestro interior, podemos reconocer patrones de comportamiento, aprendizajes acumulados y lecciones que se repiten, y a su vez percibir posibilidades y caminos que aún no se han manifestado, conectando la intuición con la acción consciente y la planificación sabia. Este capítulo es por tanto una invitación a cultivar la escucha profunda en todos los niveles, interno, externo, emocional y espiritual, reconociendo la importancia de silenciar la mente, prestar atención al cuerpo, observar emociones, interpretar señales y relacionarnos con los demás con presencia y empatía. Al hacerlo, cada interacción, decisión y experiencia se convierte en un acto consciente de conexión con nuestra esencia, con nuestra intuición y con la vida misma, transformando la cotidianidad en un espacio de aprendizaje, claridad, expansión y plenitud. La escucha profunda nos enseña que la vida habla constantemente y que la diferencia entre vivir con presencia y vivir en automático radica en nuestra disposición a oír, percibir y responder desde la autenticidad, reconociendo que la verdadera guía siempre surge del silencio interior, del cuerpo atento y del corazón abierto, y que al practicar esta disciplina con constancia, desarrollamos la capacidad de vivir con coherencia, claridad y realización plena, donde cada instante se convierte en un espacio de conexión consciente con nuestra alma y con la totalidad de la vida. Capítulo 15. El poder de la hora. El ahora es el único espacio que realmente existe, el punto de contacto con la vida, la conciencia y la plenitud. Todo lo demás, el pasado y el futuro, son construcciones mentales, recuerdos que traen experiencias anteriores y anticipaciones que generan expectativas, temores o ilusiones.
Muchas personas viven atrapadas en estas construcciones y su mente se convierte en un continuo flujo de pensamientos sobre lo que fue o lo que podría ser, mientras la esencia de su vida se diluye, ignorada, desaprovechada y desconectada. Comprender el poder del ahora es comprender que la vida solo se experimenta en este instante, que la plenitud solo puede ser sentida cuando estamos presentes y conscientes, y que la intuición, la verdadera guía interna, solo se percibe plenamente cuando dejamos de lado el ruido de la mente y nos entregamos al momento presente. El poder del ahora implica desapego del pasado, no como negación de la experiencia, sino como liberación de las cadenas que nos atan a recuerdos dolorosos, a culpas, arrepentimientos o expectativas que ya no sirven. Cada hecho pasado nos ha formado, pero no debe dictar nuestro presente. Observarlo con conciencia nos permite aprender, extraer lecciones y honrar lo vivido sin permitir que nos limite. Y es precisamente en esta liberación donde el alma encuentra espacio para respirar, para renovarse y para escuchar la voz interna con claridad. Asimismo, vivir el ahora requiere soltar la ansiedad por el futuro, porque anticipar constantemente lo que podría ocurrir genera tensión, miedo y desconexión. Aunque la planificación tiene su lugar, depender de ella para encontrar seguridad nos aleja de la experiencia plena del presente y nos impide percibir las oportunidades y señales que solo se revelan cuando estamos atentos, receptivos y abiertos. La práctica del ahora se nutre de atención consciente, de observar cada pensamiento, emoción y sensación corporal sin identificarse con ellos, permitiendo que fluyan como oleadas que llegan y se van, sin resistirse ni aferrarse. Esta observación nos ayuda a reconocer la diferencia entre lo que surge desde la intuición, nuestra voz interna y nuestra esencia, y lo que surge de la mente condicionada, el miedo, la duda o la expectativa, fortaleciendo así la claridad interior y la capacidad de tomar decisiones auténticas. Estar plenamente en el ahora también significa integrar cuerpo, mente y emoción, percibiendo las señales de nuestro cuerpo, entendiendo nuestras emociones y observando nuestros pensamientos como instrumentos, no como amos, de nuestra experiencia. Al alinear estos tres elementos, cada instante se convierte en un espacio de coherencia y presencia, y cada acción surge desde la autenticidad, la intuición y la claridad interior. El poder del ahora nos enseña también a valorar lo cotidiano, a reconocer que los momentos más simples, como respirar, caminar, observar, conversar o sentir, son oportunidades para conectarnos con la vida y con nosotros mismos. La plenitud no se encuentra únicamente en eventos extraordinarios, se encuentra en la atención profunda a lo que sucede aquí y ahora, en la capacidad de percibir la belleza, la armonía y la información que cada instante contiene. Practicar el poder del ahora requiere entrenamiento y disciplina, porque la mente humana naturalmente tiende a dispersarse, a recordar, anticipar y analizar. Crear momentos diarios de presencia, meditación, respiración consciente, contemplación o rituales de atención plena fortalece la capacidad de regresar al presente cada vez que nos distraemos, reconectando con la esencia de nuestra vida y con la guía interna que siempre nos acompaña. Este estado de presencia profunda nos enseña a tomar decisiones con claridad, porque cuando actuamos desde el ahora, observamos lo que está frente a nosotros sin interferencias del pasado ni ansiedad por el futuro, y podemos escuchar con precisión la intuición, integrar información emocional y corporal y responder con coherencia y autenticidad. Además, vivir en el ahora transforma nuestra relación con el tiempo, porque comprendemos que cada instante es único, irrepetible y valioso, y que la vida se despliegue en esta sucesión de momentos conscientes que, al ser vividos plenamente, nos acercan a la realización de nuestra esencia y al despliegue de nuestra plenitud. El poder del ahora nos conecta con la totalidad de la existencia, con la interconexión de todos los fenómenos, y nos recuerda que cada instante contiene infinitas posibilidades de aprendizaje, conexión y expansión. Al abrazar esta perspectiva, nuestra intuición se vuelve más clara, nuestra mente más serena, nuestro corazón más abierto y nuestra capacidad de vivir plenamente se expande en todas las áreas de nuestra vida.
Este capítulo es entonces una invitación a permanecer en el presente con conciencia, apertura y receptividad, a liberar las cargas del pasado, a soltar la ansiedad por el futuro, a integrar cuerpo, mente y emoción, a valorar lo cotidiano y actuar desde la claridad, la autenticidad y la intuición, porque solo cuando vivimos plenamente en el ahora podemos experimentar la vida en su máxima expresión, tomar decisiones alineadas, escuchar nuestra voz interna y conectar con la plenitud, la paz y la realización profunda que nuestra alma siempre ha buscado. Capítulo 16. Integración y plenitud. Llegar al punto de integración y plenitud no es un destino, sino un proceso continuo, un viaje de autoconocimiento, conexión con la intuición y alineación con nuestra esencia que atraviesa cada experiencia, decisión, relación y momento de nuestra vida. Integración significa unificar todas las partes de nosotros mismos, incluyendo nuestras luces y sombras, nuestras fortalezas y debilidades, nuestras emociones, pensamientos y sensaciones corporales, y permitir que cada aspecto sea reconocido, aceptado y transformado en un recurso que nos acerque a la autenticidad. La plenitud no se encuentra en la ausencia de dificultades ni en la perfección, sino en la capacidad de vivir plenamente con conciencia, coherencia y apertura, aceptando la vida tal como es, con sus desafíos, aprendizajes, sorpresas y regalos. Integrar implica reconocer que cada capítulo de nuestra existencia, cada emoción, cada miedo, cada resistencia y cada acto de valentía ha sido una oportunidad para expandir la conciencia, fortalecer la intuición y acercarnos a la realización de nuestra esencia. La integración requiere honestidad radical con nosotros mismos, observar sin juzgar lo que emerge del interior y enfrentar la verdad de nuestra historia personal, nuestras sombras, patrones y condicionamientos, no para castigarnos, sino para transformarlos, aprender de ellos y utilizarlos como brújula que nos guíe hacia decisiones y acciones más alineadas con nuestra autenticidad. Plenitud es sentir que nuestra vida tiene sentido y coherencia, que nuestras acciones, relaciones, decisiones y experiencias están conectadas con nuestra esencia más profunda y que cada momento vivido con atención, presencia y conciencia contribuye a un tejido interno que nos sostiene y nos orienta. Integrar también significa armonizar cuerpo, mente, emociones y espíritu, reconocer que no son partes separadas, sino expresiones interconectadas de nuestro ser, y que cada decisión, cada sensación, cada pensamiento y cada impulso intuitivo debe ser escuchado, comprendido y evaluado en relación con el conjunto. La integración profunda transforma nuestra relación con el tiempo, porque comprendemos que cada instante es valioso, que la plenitud se construye en el ahora y que el pasado y el futuro solo existen como herramientas para aprender, planificar y anticipar, pero nunca como espacios donde habitar permanentemente. Plenitud es vivir con atención consciente, valorando cada respiración, cada experiencia y cada interacción como oportunidades de crecimiento y conexión, y comprendiendo que incluso los momentos difíciles son parte del tejido que nos conduce hacia la autenticidad. La integración incluye la aceptación de la incertidumbre, porque reconocer que no tenemos control absoluto sobre la vida, que la experiencia es dinámica y que el cambio es constante, nos permite vivir con flexibilidad, apertura y confianza, confiando en que cada elección tomada desde la presencia y la intuición nos acerca a la coherencia y al bienestar integral. Integración y plenitud también implica relaciones conscientes, aquellas que reflejan nuestra autenticidad, nos permiten aprender de los demás, nos nutren y nos desafían a crecer, y de las cuales podemos extraer enseñanzas que se suman a nuestro proceso de autoexpansión. Cultivar estas relaciones requiere empatía, comunicación sincera, respeto, presencia y límites claros, así como la capacidad de soltar lo que nos sirve, aceptando la impermanencia de la vida sin perder nuestra conexión interna ni nuestra autenticidad. La plenitud se fortalece a través de la gratitud consciente, la práctica de reconocer y valorar cada detalle, cada experiencia, cada lección y cada vínculo que contribuye a nuestra expansión, comprendiendo que el aprecio profundo transforma la percepción, aumenta la resiliencia y abre espacios de armonía y bienestar en nuestro interior.
La integración también exige escucha profunda, la capacidad de percibir las señales internas y externas con sensibilidad, discernimiento y apertura, conectando la mente, el corazón y el cuerpo, y permitiendo que la intuición nos guíe en cada decisión, acción y relación, fortaleciendo la coherencia y la autenticidad de nuestra vida. Plenitud es vivir en el ahora, con conciencia, atención y entrega, entendiendo que cada momento contiene su propio aprendizaje y oportunidad, y que la verdadera realización surge cuando dejamos de esperar, de anticipar o de lamentarnos, y abrazamos la totalidad de la experiencia con apertura y receptividad. La integración y la plenitud no son un estado fijo, son un proceso continuo de evolución y expansión, donde cada experiencia, incluso las difíciles o dolorosas, se convierte en un maestro que nos permite crecer, ampliar nuestra conciencia y fortalecer nuestra capacidad de escuchar la voz interna. Este capítulo final es una invitación a reconocer la totalidad de nuestro ser, a unir las piezas dispersas de nuestra historia, emociones, pensamientos, cuerpo y alma, y a vivir con coherencia, autenticidad y confianza en nuestra intuición, entendiendo que la verdadera plenitud surge cuando nos permitimos ser completos, presentes y conectados con la vida. La integración es comprender que cada desafío, cada sombra y cada resistencia son oportunidades de expansión, que cada decisión consciente fortalece nuestra autenticidad y que cada momento vivido con presencia y atención nos acerca a la realización de nuestra esencia más profunda. Plenitud es sentir que nuestra vida es un todo significativo, un viaje donde cada experiencia suma, cada aprendizaje nos transforma y cada elección tomada desde la intuición nos acerca a vivir en armonía con nuestra esencia, con la vida y con la totalidad del universo. Integración y plenitud, entonces, son el resultado de un viaje constante, donde escuchar, observar, agradecer, soltar, aceptar y vivir plenamente nos permite desplegar nuestro potencial, experimentar la vida en toda su riqueza y sentirnos completos, alineados y realizados, porque la plenitud no es un destino que se alcanza de manera lineal, sino un estado de conciencia y conexión continua, donde cada instante vivido con autenticidad, presencia e intuición nos acerca a nuestra verdadera naturaleza y a la experiencia más profunda de nuestra existencia. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.